dado plazo hasta el siguiente martes, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, lo vamos a prolongar la entrega hasta el siguiente martes. Lo importante es que hagan la práctica, ¿ya? Hagan la práctica. Ahora les puedo indicar, les puedo dar algunas pautas de cómo resolver los problemas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo lo voy a resolver, porque si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué les doy una práctica si yo lo voy a resolver, ¿sí? Ustedes tienen que resolverlo en su integridad, ¿no? Yo les puedo dar algunas indicaciones de cómo hacerlo, eso sí, ¿ya? Solamente indicaciones, porque en realidad ya la parte de ecuaciones, luego hacer la suma de vectores, la resultante y todas esas cosas, tienen que hacerlo ustedes, ¿ya? Porque de eso se trata. En el examen se califica eso, ¿sí? Se califica lo que hacen ustedes, ¿de acuerdo? Y la parte física y la parte matemática, ¿ya? Es bien importante que terminen los problemas, ¿sí? Con las matemáticas que saben, con las matemáticas que ya han visto, ¿de acuerdo? Uh, para, para uno de los problemas, para el primero, se necesita cálculo integral, ¿sí? Pero es cálculo integral básico, sencillo, ¿de acuerdo? Eso todos tienen que saber, las reglas de integración o las fórmulas de integración más básicas tienen que saberlo, ¿de acuerdo? Claro, hay integrales sumamente complicadas que, digamos, no se puede hacer inmediatamente, hay que buscar una serie de métodos, ¿sí? Para poder hacer la integración, pero ese no es el caso. Aquí no se dan prácticamente integrales complejas, se dan las más sencillas, ¿de acuerdo? Por eso es que deben hacer el esfuerzo de terminar los ejercicios con la matemática que corresponde, ¿ya? Esto lo digo porque hay algún estudiante que me ha hecho el planteamiento del problema y no ha concluido con la parte matemática y no está bien, perdón, no está bien. Tienen que terminar la parte matemática porque eso es lo que al final se califica, ¿sí? Se califica un resultado algebraico o un resultado numérico en un problema, ¿ya? No simplemente el planteamiento. El planteamiento puede estar bien, ¿sí? Puede estar bien. Si está bien y tienen la matemática suficiente, entonces pueden llegar al final, ¿de acuerdo? Ok, entonces son solamente seis y de las seis prácticas que me han entregado, creo que he visto unas cuantas y he visto que me han dejado a medias, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver, voy a abrir alguna de estas prácticas. Por ejemplo, esta práctica de... Sí, igual, está complicada, ¿ves? Se han complicado. Ya, a ver, entonces voy a darles las pautas para
Bueno, me he salido accidentalmente del, del Classroom, ¿ya? Bueno, he vuelto ahora al... Ok, entonces les estaba diciendo que les voy a dar una pauta para que puedan resolver los problemas de la práctica, ¿ya? Correctamente. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles los problemas. A ver, ¿dónde está? La práctica número 2, no, número 3. Ok, entonces, ¿están viendo? Estoy mostrándoles la práctica. Quiero saber si lo tienen todos en pantalla. Sí se puede ver, licenciado. Ok, muy bien, gracias. Ya, entonces dice práctica número 3. Son 4 problemas que les he dado, ¿ya? Entonces, el primer problema dice un alambre semicircular de radio R lleva una densidad lineal de carga uniforme lambda o L, ya no importa el símbolo que le demos a la densidad lineal de carga. En vez de L pueden colocarle lambda, en realidad este es lambda la designación, pero no tenía yo el simbolito ese ¿cómo se llama? En los símbolos de las letras, ¿no? Donde aparecen las letras griegas. Bueno, por eso le puse L inclinada, ¿de acuerdo? La L, ¿cómo se dice? La L especial, ¿ya? Entonces, esa L es la densidad lineal de carga. Quiere decir carga por unidad de longitud, ¿no? Ok. Determinar el campo eléctrico en el centro del círculo que describe. Entonces, fíjense, este ejercicio es mucho más sencillo del ejercicio que que les he mostrado en la teoría, ¿no? En la teoría hemos visto eso. Aquí está, voy a ver si lo tengo listo acá. Aquí vamos a ver. No, está en el primer capítulo, en realidad está en el primer capítulo, no está aquí. El primer capítulo es este y está aquí. Está, ¿ya? Este era, perdón, ¿dónde está? Aquí. Este es el cálculo del campo eléctrico de una barra cargada, ¿no? Campo eléctrico de una barra cargada de longitud A y B. Aquí hemos puesto, aquí están las longitudes A y B. Un lado es A y el otro lado es B, ¿ya? Entonces, toda la longitud de la barra es A más B, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio un poquito más complicado que el que les he dado en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que sumar los campos eléctricos de cada elemento de carga en el punto que nos han dado, en el punto que nos han dado, y esos campos eléctricos dependen del ángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad va variando la posición de los elementos de carga, ¿sí? Y en consecuencia va variando la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto que queremos, ¿de acuerdo? Porque fíjense, la distancia de cada punto de la línea cargada es diferente, ¿no es cierto? Desde el extremo la distancia es más larga hasta el punto que es más corto, que es justamente encima encima de la barra cargada o de la línea cargada encima hay la distancia Z, que es la más corta.
y después a los extremos la distancia es más larga, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico, entonces, está variando en dirección y también en magnitud, ¿se dan cuenta? En magnitud y en dirección. En dirección porque obviamente los elementos de campo eléctrico, como son vectores, ¿sí? Prácticamente apuntan en la dirección que une el elemento de carga y el punto, y eso va variando de un extremo al otro extremo, ¿no es cierto? A ver, voy a colocarles en la pizarra más bien, porque esto necesita de pizarra, creo, para que puedan entenderlo, ¿ya? Entonces voy a colocar más bien voy a dejar de presentar y más bien voy a colocarlo en pantalla. Ya, entonces, el que hemos hecho en la teoría es el campo eléctrico de una barra. Una barra, esta es una barra cargada. ¿No es cierto? Aquí está el punto Z. Este es el punto en el cual queremos calcular el campo eléctrico y esta es la altura, ¿ya? La altura. ¿De acuerdo? Entonces voy a un poquito subir ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces fíjense, esta es la línea cargada y este es un elemento de carga. Aquí ya. Un elemento de carga diferencial de Q. Ese es el elemento de carga diferencial de Q. ¿Ya? Este elemento de carga diferencial de Q es igual a la densidad de carga, L, que le he puesto en realidad es lambda, pero lambda por diferencial de X, ¿ya? Entonces, este va a ser la longitud diferencial de X, y la barra está cargada con densidad de carga lineal lambda. Entonces, el campo eléctrico de este elemento, en este punto, en el punto P, es un vector. Es un vector de esta manera, ¿no? Aquí voy a trazar una línea de puntos y aquí está el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico diferencial de E, ¿ya? El diferencial de campo eléctrico. Es un elemento también del campo eléctrico de esta carga, ¿no? De este elemento de carga. Entonces, como verán ustedes, el valor de este campo eléctrico depende de la posición del elemento que carga, de la posición del elemento de carga de este diferencial de Q, ¿no es cierto? Ese elemento de campo eléctrico es igual a la constante K, el elemento diferencial de Q, el elemento de carga, dividido entre el cuadrado de la distancia. Esta es la distancia, le voy a llamar la distancia R, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser R al cuadrado en la dirección del vector unitario R. Así sería de manera vectorial el campo eléctrico de ese elemento, ¿ya? Quiero ver si está saliendo bien. Creo que ¿lo ven? Dígame si tiene algún problema en ver. Ahora sí se ve, licenciado. Ya. Entonces, el elemento de campo eléctrico es este, ¿de acuerdo? Como vector, ¿sí? Es la constante K, el elemento de carga diferencial de Q sobre R cuadrado
sobre R cuadrado en dirección del vector unitario R. El vector unitario R está aquí. Este es el vector unitario R. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Vector unitario R. Entonces, este elemento de campo eléctrico depende de la distancia al cuadrado R, que está variando. Fíjense, aquí es más largo, ¿no? La distancia R es más largo desde la punta hasta el punto, ¿sí? Que la distancia encima de la barra. La distancia justo encima de la barra es Z, que es la distancia más corta. Pero en los extremos la distancia es más larga, más grande, ¿no es cierto? Entonces, el elemento de campo eléctrico depende de R y depende también del ángulo, depende también de este ángulo, ¿no es cierto? Porque cuando estamos aquí, el ángulo es más cerrado, ¿sí? Y por consiguiente, el elemento de campo eléctrico es más inclinado, ¿no es cierto? Entonces, sus componentes dependen del ángulo θ, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio que hemos hecho, que les he mostrado, es mucho más complejo que el que les he dado en la práctica. En la práctica les he dado así, ¿ya? Es un alambre cargado que tiene forma de semicircunferencia, ¿no es cierto? Así. ¿De acuerdo? De radio R. Entonces aquí voy a colocar aquí. Su radio es R. ¿No es cierto? Radio. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, radio R, el radio es R, y la densidad de carga, es lambda, ¿de acuerdo? Densidad de carga lambda. ¿Sí? Entonces, fíjense, este problema es más sencillo que este. ¿Por qué? Porque ahora el elemento de carga aquí voy a dibujar el elemento de carga diferencial de Q. Y es igualito que el de arriba, ¿no? El elemento de carga va a ser diferencial de Q, va a ser igual al elemento de arco. El elemento de arco es diferencial de S. Aquí era un elemento de longitud, aquí es un elemento de arco. También es un elemento de longitud, pero sobre la semicircunferencia, ¿no es cierto? Entonces, el elemento de carga es simplemente la longitud del elemento, en este caso diferencial de S, por la densidad de carga, ¿no es cierto? Entonces, el elemento diferencial de Q va a ser ¿qué? Igualito que en este caso, ¿no es cierto? Va a ser la densidad lineal de carga por el elemento de longitud. El elemento de longitud es diferencial de S. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el elemento de carga. Ahora, para la integral, porque aquí dice elemento de campo eléctrico es K diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección del vector unitario R. ¿No es cierto? Ok, entonces fíjense que en este caso, en este problema que les he dado, la distancia R es constante. ¿Por qué? Porque en realidad desde el elemento de carga hasta el punto, este es el punto donde queremos el campo, ¿no es cierto? Esa distancia es constante porque es el radio de la semicircunferencia. Ese radio siempre es constante, ¿no es cierto? Entonces la distancia es constante. Lo único que está variando es el ángulo. El ángulo está variando porque aquí, cuando estoy aquí, el elemento de carga va a estar aquí, ¿no es cierto? Va a estar completamente horizontal. En cambio, cuando esté aquí, voy a tener un campo eléctrico completamente vertical porque prácticamente estoy aquí en el centro, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo está variando. El campo eléctrico está variando, pero solamente a consecuencia del ángulo, ¿no es cierto?
a consecuencia del ángulo, las componentes del campo eléctrico, porque la magnitud del campo eléctrico es constante, porque la distancia no está variando. Lo único que está variando es simplemente el ángulo. Y por estar variando el ángulo, el campo eléctrico está variando no en magnitud, solamente en dirección, ¿no es cierto? Aquí está horizontal, aquí está vertical, aquí está otra vuelta horizontal, pero en sentido contrario. Entonces, este problema es mucho más sencillo que este, ¿sí? Porque la integral es inmediata, es completamente inmediata, no es sencillo, ¿ya? Entonces, quiero saber si lo han entendido y ya lo pueden enfocar, cómo hacer el problema. ¿De acuerdo? Ya, ahí está el problema que les he dado. Y como les dije, esta distancia R, el radio, es constante. Siendo constante, entonces la magnitud del campo eléctrico de todos los elementos sobre el arco, sobre el semiarco, ¿sí? Es igual. La magnitud es constante. Lo único que va variando es la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Que es horizontal arriba, en este punto es vertical, y aquí es horizontal, pero al revés, ¿no es cierto? Entonces, en este problema, no va a haber componente de campo eléctrico neto en dirección horizontal, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de este lado se compensa con el campo eléctrico de este otro, ¿de acuerdo? El campo eléctrico de aquí está así, el campo eléctrico de este lado está al otro lado, ¿de acuerdo? La única componente que hay al final es simplemente la componente vertical. Entonces, el campo eléctrico de este problema va a tener un resultado que va a ser así. Su campo eléctrico va a ser completamente vertical, nada más. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hallar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el problema número 1. Este problema número 1. Y ya les he dado las pautas, ¿no es cierto? Las pautas para que puedan resolver el problema. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, ¿alguna pregunta? Ya, entonces voy a colocar el problema número 2. Si este problema está claro, entonces ahora voy a colocar el problema 2. ¿De acuerdo? Ya, entonces aquí vamos a colocar el problema número 2. Que está. El problema número 2 dice 2 alambres de gran longitud. Cuando digo gran longitud, quiere decir longitud infinita, ¿ya? Están unidas en forma de cruz, formando un ángulo phi. Ahí están los 2 alambres cargados, formando un ángulo phi. Determinar el campo eléctrico sobre el punto en que se unen y a la altura h sobre el plano que forman. Los alambres tienen una densidad lineal de carga lambda. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema, lo que tienen que hacer es trabajar con el resultado del campo eléctrico de un alambre o de un hilo cargado, ¿de acuerdo? Ese problema ya también está resuelto, lo hemos resuelto en la parte teórica, ¿ya? Justamente era el resultado final del cálculo del alambre cargado que tenía antes aquí, ¿ya? Ese alambre que tenía longitud finita de A más B, ¿ya? Se lo extiende a una línea infinita, ¿sí? Cuando el alambre es infinito, hay solamente una componente del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la componente horizontal del campo eléctrico se anula, ¿de acuerdo? Era así, ¿no es cierto? Este es el alambre cargado. Y si yo tengo
si tengo que calcular el campo eléctrico en este punto P, digamos a la altura H, ¿sí? El campo eléctrico de esta parte de la base en dirección horizontal, se compensa con el campo eléctrico de esta parte en dirección horizontal, ¿sí? De este lado me va a dar una componente así, de este lado me va a dar una componente así. Los dos son iguales y por tanto se cancelan, ¿de acuerdo? Se cancelan, tanto el campo eléctrico horizontal de la base a la izquierda como el campo eléctrico horizontal de la base a la derecha, ¿de acuerdo? Esas componentes se cancelan y la única componente que hay es su componente vertical, ¿sí? Esta componente vertical, que tanto el campo eléctrico de la base a la izquierda como el campo eléctrico de la base a la derecha me dan un valor para la componente vertical. Entonces, aquí solamente hay un campo eléctrico resultante en dirección vertical, o sea, perpendicular al alambre, ¿de acuerdo? Perpendicular al alambre. Entonces, tienen que trabajar con el resultado del campo eléctrico de esta base cargada de longitud infinita. Ya esta es la base cargada de longitud infinita. ¿Sí? Y el resultado lo tienen. El resultado ya está en la parte teórica. ¿Cuánto es el campo eléctrico de una base cargada de longitud infinita? A ver, ¿alguien tiene ya el campo eléctrico a mano? Porque ese resultado lo tienen que tener ya prácticamente en la cabeza. Ese resultado tienen que tenerlo en la cabeza ya, o sea, tienen que saberlo como de memoria. ¿Sí? ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver si alguien lo tiene. Si alguien lo tiene en la cabeza. Dice Diego Carlos Lima Tamayo que a él le salió 2K lambda sobre H. No sé a qué se refiere su resultado. No sé si es el resultado del problema o solamente de la base. Solo de la base, ya. Entonces, solo de la base, el resultado está en la teoría que les he dado. ¿De acuerdo? Aquí está, voy a colocar otra vuelta la teoría que les he dado. Aquí está, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿sí? Para el cálculo del campo eléctrico de una base. ¿No es cierto? Esta es la base, ¿ya? La base cargada. Y este es el caso para una base cargada de longitud finita, o sea, que tiene longitud a un lado y al otro lado del punto encima, ¿no es cierto? Tiene A y B, este es, ¿no? La base de longitud A y B, ¿sí? Cuando la base es de longitud infinita, el resultado es este, aquí está. Este es el resultado del campo eléctrico de una base de longitud infinita. Entonces, este resultado tienen que tenerlo a mano, ¿sí? De hecho, eso prácticamente tienen que tenerlo de memoria, prácticamente, ese valor del campo eléctrico, ¿sí? Ok, entonces, teniendo este resultado, ahora sí se puede resolver el problema del campo eléctrico del problema, que es este, ¿no es cierto? Que es este, el campo eléctrico de dos bases, ahora ya no es una, sino dos bases cruzadas, ¿sí? Que forman un ángulo entre ellos, un ángulo phi entre ellos. Entonces, la ayuda que les puedo dar en este caso es simplemente decirles que tienen que sumar, ¿sí? El campo eléctrico de esta forma, de las dos bases. Esto es de una base, ¿sí? Y de la otra va a ser parecido, ¿no es cierto?
Va a ser parecido, en realidad va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las basas están unidas en un punto, en el punto en que se cruzan las basas, y podemos decir que están unidas en ese punto, ¿ya? Se cruzan y podemos decir que están unidas, pero en realidad, aunque no estén unidas, ¿sí? Tienen la misma densidad lineal de carga, ¿ya? Entonces eso prácticamente nos dice que podemos fácilmente sumar, ¿ya? El campo eléctrico de dos barras infinitas a una altura h, ¿de acuerdo? Y el resultado es bien sencillo, es simplemente la suma de dos vectores, ¿de acuerdo? Ya más ayuda ya no puedo hacer, porque más ayuda ya es prácticamente resolver el problema, ¿sí? Hasta ahí les puedo ayudar, entonces ese es un problema sencillo, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen si ya lo han entendido? ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no es cierto? Está prácticamente regalado, está la práctica, o sea, fácil para que lo hagan, ¿ya? El examen va a ser, por si acaso, de ese tipo también, ¿ya? Fácil, no va a ser nada complicado, nada de hacer integrales complejas, cálculo de vectores complejos, nada, ¿sí? Los ejercicios que hemos visto para el campo eléctrico, mejor dicho, para la fuerza eléctrica, también eran sencillos, ¿no es cierto? No obstante que eran varios vectores, ¿sí? Pero por la simetría del problema, sí, la suma de estos vectores era bien sencillo, ¿no es cierto? Era como sumar 1 más 1, 2 más 1, 3, así, ¿no es cierto? No, nada de estar sumando 525 más 827 más 2200 más, etcétera. Ni siquiera eso, ¿no es cierto? 1 más 1 más 1, así era el problema de las fuerzas, tanto del cuadrado de cargas como del cubo de cargas, ¿ya? Ok, entonces esa es la ayuda que les puedo dar del problema número 2, ¿ya? Ok, el problema número 3. El problema número 3 dice un alambre con densidad de carga uniforme L, o sea, en este caso también es lambda, no importa eso, y de gran longitud, quiere decir entonces un alambre infinito, tiene formado un aro tangencial de radio R en su punto medio, ¿ya? Entonces, ese es el alambre, la línea cargada, ¿sí? Y tiene un aro tangente a la línea cargada. Este aro tiene radio R, ¿no es cierto? Y encima del radio R, a una altura H, está el punto donde nos piden determinar el campo eléctrico, que es determinar el campo eléctrico que se produce en un punto a una altura H sobre el centro del aro. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema, hay que ver que tenemos la suma de dos campos eléctricos de figuras conocidas, ¿no? De figuras conocidas. Digo figuras porque son en realidad figuras, tanto el alambre como el anillo, son dos figuras de los cuales hemos calculado ya su campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí está, del alambre ya lo teníamos antes, del alambre era esto que les he dado aquí, ¿no es cierto? Ese es del alambre. Y del anillo cargado también está aquí. Aquí está el anillo cargado, ¿no es cierto? Este es el anillo. Campo eléctrico de un anillo cargado en su eje. Entonces del otro ya también tienen su campo eléctrico, ¿sí? Su campo eléctrico está aquí, ¿no? Perdón, disculpen, ya un momento voy a contestar esto.
Ya, perdón, he tenido que responder una llamada urgente, ¿ya? Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que les estaba diciendo que este problema, el problema número 3 de la práctica, es prácticamente una combinación, ¿sí?, de dos resultados que ya conocemos, ¿sí? El resultado del campo eléctrico de un alambre infinito, y el resultado del campo eléctrico de un anillo cargado, ¿de acuerdo? Esos dos resultados ya lo hemos hecho en la teoría. Lo que le estaba mostrando aquí es el campo eléctrico de un, aquí estaba, de un anillo cargado en el eje, ¿no? En el eje, en un punto encima de su eje, a la altura Z. Ese campo eléctrico está aquí. ¿Ven? Este es el resultado del campo eléctrico, ¿sí?, de un anillo cargado a una altura Z de su eje, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces este resultado ya lo tienen. Y el resultado del alambre cargador, aquí lo tienen también. Aquí está el alambre cargado de longitud infinita. Entonces, simplemente lo que hay que hacer otra vuelta es una suma de vectores, ¿no es cierto? Una suma de vectores, nada más. Y hay que analizar, digamos, cómo es el campo eléctrico o que se suma, ¿no es cierto? Porque este es un alambre cargado y nos piden el cálculo, nos piden el campo en su punto de su eje, ¿no? En un punto en su eje. Y como es el eje, entonces solamente hay una componente vertical de su campo eléctrico. Esa componente vertical está aquí, justamente, ¿no es cierto? Este es el campo eléctrico en dirección sexta. El campo eléctrico en dirección radial, o sea, o si quieren en dirección horizontal, es cero. No hay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es simétrico, ¿ya? Ok, entonces, esa es la ayuda que les puedo dar en el caso de este ejercicio del número 3, ¿ya? A ver, quiero ver si lo han entendido o si no, no lo han entendido, porque si no lo han entendido, tampoco van a poder hacerlo, ¿no? Aunque el problema está claro, la formulación del problema está claro. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿dónde está? Mis lentes. Aquí está. Ok, entonces, bueno, Daniel dice que se entendió, Efraín también. ¿Y el resto? ¿Qué dice José Carlos? ¿Qué dice Gustavo Calderón? ¿Qué dice Víctor Enrique? Sí se entendió, licenciado. Ok, muy bien. Los demás, por ejemplo, Gabriel Andrés o Fernando Luque. Bueno, sí se entendió, dice Alan Rodríguez. Ya, ok, ese es el problema número 3 entonces, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al problema número 4, ¿ya? A ver, el problema número 4 entonces, aquí está. Ahí está. El problema número 4 dice un alambre de gran longitud, o sea, otra vuelta también es un alambre infinito, ¿no es cierto? Del que ya tenemos su resultado, el resultado de su campo eléctrico, ¿sí? Entonces dice, un alambre de gran longitud se halla dispuesto sobre una superficie de gran extensión. Ok, ahora nos está hablando, nos está pidiendo, nos está pidiendo considerar el campo eléctrico de una superficie cargada de gran tamaño, de gran extensión, ¿no es cierto? Y ese resultado también lo hemos visto ya en la parte teórica. Aquí está, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este era el campo eléctrico de un anillo cargado, ¿sí? Después hemos visto el campo eléctrico de un disco cargado en su eje, ¿ya? Este es un disco cargado en su eje. Este es un disco, ¿sí?
de radio A o de radio R, no importa, ¿sí? Del que hemos calculado su campo eléctrico en el eje del disco, ¿sí? Entonces aquí está su campo eléctrico. Este es el campo eléctrico en el eje del disco. ¿Ya? No es tan sencillo, ¿no es cierto? Es una fórmula relativamente compleja, ¿de acuerdo? El campo eléctrico en el eje del disco a la altura Z, ¿ya? Ahora, fíjense, el campo eléctrico del disco en el disco, en el eje del disco, solamente tiene componente vertical, ¿sí? No hay componente horizontal, porque la componente horizontal, como es un disco simétrico, ¿sí? La componente horizontal se anula, se vuelve cero, porque el campo eléctrico de un lado del disco se compensa con el campo eléctrico del otro lado del disco, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es simétrico, ¿no es cierto? El disco tiene simetría, simetría cilíndrica o simetría circular, ¿ya? Entonces, no existe campo eléctrico paralelo a la superficie del disco, solamente existe campo eléctrico perpendicular a la superficie, ¿ya? Entonces aquí está, los dos resultados están. Este es el campo eléctrico en dirección vertical o perpendicular y este es el campo eléctrico en dirección paralelo y eso es cero, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el campo eléctrico de un plano? Porque en el problema nos están dando un plano, no un disco, ¿no? Este problema dice que el alambre de gran longitud se haya dispuesto sobre una superficie de gran extensión. Y aquí la superficie nos han dado como dibujo un cuadrado o un rectángulo, ¿no es cierto? De gran extensión. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el resultado de una superficie cargada? O sea, con el resultado del disco. Tiene que ver porque si el disco es grande, ¿sí? O sea, muy grande el disco y la altura pequeña, la altura sobre el cual calculamos el campo eléctrico pequeño comparado con el radio, el resultado es este, ¿ya? El resultado es este. Por eso dice, si Z es muy pequeño, es decir, si la altura sobre el que calculamos el campo eléctrico es pequeño, ¿no? Plano infinito, ¿sí? El campo eléctrico vale esto, sigma sobre 2 epsilon 0, ¿ya? Eso viene de esta fórmula viene eso, ¿de acuerdo? ¿De qué manera? Haciendo que Z sea muy pequeño, porque fíjense, aquí este Z entra dentro del paréntesis multiplicando. Al multiplicar, esto se vuelve Z sobre raíz de A cuadrado más Z cuadrado, ¿no es cierto? Y cuando entra este Z al otro lado, al otro término, queda Z menos Z sobre Z, ¿no es cierto? Menos Z sobre Z. Eso es menos 1, porque es Z sobre Z y eso es 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando Z es muy pequeño comparado con A, este término se vuelve cero. Este término se vuelve cero y lo único que hay es el 1 de acá, que este 1 multiplicado por este término de adelante me da justamente esto, sigma sobre 2 epsilon 0, ¿ya? Ese es el resultado de multiplicar aquí menos 1 por esto de acá, menos con menos da más, ¿no es cierto? Por eso sale positivo. Este K vale 1 sobre 4 pi epsilon, esa es la constante, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ya por eso aparece aquí el epsilon 0, ¿sí? Como es 1 sobre 4 pi, entonces 2 con el 4 se van y queda un 2 nomás. Por eso aparece 2 acá. ¿Ya? El pi con como K vale 1 sobre 4 pi, pi con pi se va. ¿No es cierto? Y queda simplemente el epsilon 0 abajo. Por eso es este sigma sobre 2 epsilon 0. El resultado del campo eléctrico de una placa infinita, también tienen que aprendérselo de memoria, ¿de acuerdo? Esto lo tienen que tener presente en la cabeza.
¿sí? ¿Cómo es el campo eléctrico de una lámina de gran superficie? ¿Sí? A un punto, mejor dicho, en un punto o a una altura muy pequeña, ¿no es cierto? Este es el resultado, ¿ya? Entonces, sea que la superficie sea disco, redondo, triangular o rectangular o cuadrado, si es de gran extensión, su campo eléctrico a una pequeña altura siempre va a ser ese resultado que les he dado. Siempre va a ser, su campo eléctrico va a ser siempre de este valor, ¿ya? A una pequeña altura sobre la placa. Entonces, en este problema, en este problema, ya tienen el campo eléctrico de la placa, ¿de acuerdo? Y y tienen también ya el campo eléctrico del alambre, porque eso ya lo hemos visto también, ¿no es cierto? Entonces ya tienen los dos campos eléctricos, ¿sí? Esos dos campos eléctricos se suman, ¿sí? En todos los puntos del espacio se suman, vectorialmente, ¿no? Pero vectorialmente, no escalarmente, sino vectorialmente. Ok. Ahora, aquí están pidiendo el campo eléctrico al nivel del alambre, dice, a una distancia R. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alambre está a una altura H, ¿sí? Y ese es el nivel del alambre. El nivel del alambre es la altura H, ¿no es cierto? A ese nivel está. Ahora dice a una distancia R, ¿sí? Se refiere a una distancia R del alambre, ¿ya? Determinar el campo eléctrico al nivel del alambre a una distancia R. Aquí está, entonces. El alambre es este y una distancia R del alambre es este. Y a la altura H, ¿no es cierto? A la altura H. Ok, entonces ahí es donde tiene que hallar el campo eléctrico, ¿sí? De estas dos figuras cargadas o dos cuerpos cargados. Es un alambre cargado y una placa cargada. ¿De acuerdo? No sé si me han entendido. Entonces, a ver, vamos a ver qué dicen. Bueno, aquí no hay nada en el chat. A ver, les pregunto entonces, ¿lo han entendido? José Calderón dice, mejor dicho, José Carlos dice que sí se entendió, ¿ya? Bueno, los demás que son como 35 o no dicen nada. Bueno, José Carlos, Daniel José también dice que sí. Los demás, a ver, además Joel Alejandro, Weiner Huanca, todo claro, dice nosotros. A ver, vamos a preguntar. Alan Rodríguez, todo claro, dice Ángela Giselle, Carla Abigail, bueno, Ángela dice que sí. ¿Qué dice Carla? Carla nos ha dejado, creo, encendida la computadora, nada más, no está. Ah, Carla dice que sí, muy bien. A ver, los demás, a ver, vamos a seguir preguntando aquí. A Efraín, por ejemplo, vamos a ver si Efraín está. Ya, entrégamelo hasta el martes, ¿ya? Para toditos entonces, Víctor Enrique, para todos, hasta el martes, por favor, ¿ya? Entonces entrega hasta el martes. Los que me han entregado y se han equivocado, entonces pueden rehacer y entregármelo también hasta el martes. ¿Qué dice Mayra? A ver. No está Mayra, nos ha dejado con la computadora encendida.
Está en el Classroom, sí, la práctica está en el Classroom. Nayeli también creo que nos ha dejado la computadora encendida. Esa es la desventaja del método virtual, porque no sé realmente si están o no están. ¿Ya? Si solamente está la computadora encendida, quizás grabando, quizás no. Ya, Mayra dice que sí. Ok. Muy bien, entonces esa es la práctica, ¿ya? Ahora, creo que hay un problema más que se ha pegado en esta práctica, pero que no tiene enunciado, ¿no? Este de acá es un cascarón esférico, ¿sí? Un cascarón esférico que tiene densidad superficial de carga sigma, ¿sí? Y no tiene su enunciado, pero había que calcular el campo eléctrico en este punto, ¿sí? En el centro del cascarón esférico, ¿ya? Pero eso no es parte de la práctica, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con la teoría que estábamos viendo hasta la anterior semana, ¿ya? Entonces aquí está, ¿ya? Entonces, hemos hablado de la ley de Gauss, ¿ya? Ahora, les he dicho en la anterior clase que saber la ley de Gauss es bien importante, porque con esta ley se pueden resolver algunos problemas de electrostática, o sea, de campos eléctricos, de configuraciones simétricas de carga, ¿de acuerdo? Donde hay simetría. Eso es discos, esferas, planos, alambres cargados, luego tubos coaxiales, esferas coaxiales, planos paralelos, etcétera, ¿ya? Entonces, prácticamente en esos casos se puede emplear la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, la ley de Gauss hemos visto, este ejercicio hemos visto, ¿sí? Este es el ejemplo para el cálculo del campo eléctrico en un conductor coaxial, ¿no es cierto? Aquí son dos cables, uno interior y otro exterior, ¿no es cierto? Hemos visto que el campo eléctrico dentro del conductor interior es cero, ¿no? Campo eléctrico en el interior es cero. En el exterior también, porque si las dos cargas son iguales, no hay campo eléctrico en el exterior, ¿sí? El centro tiene carga positiva y el cilindro exterior tiene carga negativa. Y el campo eléctrico en el exterior de todo es cero. ¿Por qué? Porque la carga neta es cero, ¿no es cierto? No hay campo eléctrico en el exterior. No hay campo eléctrico en el interior del conductor interior, tampoco hay, ¿no es cierto? Porque no hay carga, ¿ya? Solamente hay campo eléctrico en la región intermedia. Aquí estamos visto, ¿no? Entre R, A y B. Aquí está el campo eléctrico en R mayor que A, menor que B, que es la región intermedia, ¿ya? Ahora, este es otro ejercicio para el cálculo del campo eléctrico, pero este es de un cilindro macizo o hueco, cilindro macizo y con un hueco en el medio, ¿no es cierto? De radios RA y RB. Pero además, en este caso, la carga no es uniforme, ¿sí? La carga de este cilindro hueco, macizo, varía en función del radio. Aquí está, ¿no? La carga, la densidad volumétrica de carga es la densidad volumétrica de carga inicial multiplicado por el radio R, ¿sí? Y está variando entre el radio A, que es el radio interior, y el radio exterior RB, ¿sí? Entonces, fíjense, solamente hay carga en esta región, en la región anular, si quieren, ¿no? En la región con radio RA y RB, ¿sí? Después es hueco en el interior. Y aquí está
la fórmula, cómo se hace el campo, cómo se calcula el campo eléctrico con la ley de Gauss, ¿ya? Por ejemplo, para R menor que RA, o sea, para la región hueca, aquí, esto nos da la ley de Gauss, ¿no es cierto? Es decir, el flujo del campo eléctrico en el interior, en cualquier punto en el interior del hueco, es igual a cero. ¿Por qué? Porque este flujo es igual a la carga encerrada por la superficie de Gauss entre epsilon cero. Pero no hay carga encerrada en el interior, ¿ya? Entonces, tal vez esto les voy a explicar mejor en un gráfico en la pizarra, ¿ya? Entonces voy a colocar otra vuelta a la pizarra para que lo entiendan, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Colocar aquí. Esto voy a dejar de presentar. Y ahí está la pantalla. Ya. Entonces, aquí está. Bien. Entonces quiero colocar antes cómo es el problemita. El problemita es así, ¿ya? Entonces, sí es. Vamos a ver. Ok. Entonces, en este problema, este ejercicio, tenemos un cilindro macizo, pero que tiene un hueco en la parte media, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí está, este es el radio RA, y este es el radio RB, ¿ya? Entonces, esta región es donde hay carga. Sí. Así es, ¿sí? Así es el problema, ¿ya? Entonces, pide hallar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio de este cuerpo. Entonces, les decía que la ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico, así se representa, flujo del campo eléctrico, es la integral sobre toda la superficie, quiere decir eso, del campo eléctrico escalarmente por el diferencial de área. A eso se llama flujo del campo eléctrico, ¿ya? A eso se llama flujo del campo eléctrico, ¿sí? El teorema de Gauss dice que ese flujo es igual a la carga encerrada por la superficie dividida entre epsilon cero, ¿ya? Esa es la ley de Gauss, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué hago para resolver el campo eléctrico en cada región? Aquí hay tres regiones, ¿no? Una región interna que es esta. Esa es la región interior, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hallar el campo eléctrico en la región interior, o sea, en el hueco de este conductor, de este sistema cargado, entonces voy a dibujar una superficie de Gauss en el interior. Esa superficie de Gauss le voy a poner un radio R. Aquí está su radio R. Su radio R. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora lo que voy a evaluar es cuánto vale el flujo a través de esta superficie que está en el interior. ¿Ya? Entonces, eso que está en trazo en rojo es la superficie de Gauss. Yo me estoy eligiendo esta superficie de Gauss, ¿ya? Superficie de Gauss. A eso le llamo yo superficie de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver problemas con la ley de Gauss, tenemos que siempre elegir una superficie de Gauss, ¿sí? En la región en la que queremos calcular el campo eléctrico. Entonces, para la región interior, que es, le voy a llamar con la letra griega, no, con la I, ¿ya? ¿Cómo se llama? Con los romanos, I, un número 1. En números romanos 1 va a ser la región en el interior de este sistema. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Ya, entonces vamos a primero aplicar esta ley de Gauss y decimos que el campo eléctrico, entonces aquí, sobre este conductor, mejor dicho, sobre esta superficie, el campo eléctrico sobre la superficie, si es una superficie cilíndrica, simétrica, entonces su campo eléctrico va a ser el mismo en todos los puntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a colocar campo eléctrico a la distancia R, ¿sí? A la distancia R, multiplicado por el elemento de área. ¿Cuánto vale el elemento de área? El elemento de área aquí es simplemente 2πr, que sería el radio, ¿no es cierto? 2πr es radio por el ángulo, me da la circunferencia, ¿no es cierto? 2πr es la circunferencia del cilindro interior, multiplicado por la longitud L. Aquí voy a colocar longitud L, ¿ya? Entonces, este 2πr es toda la circunferencia, multiplicado por L me da el área lateral, ¿no es cierto? Esto es el área lateral. Entonces, estoy calculando el campo eléctrico multiplicado por el área lateral del cilindro. Eso es el flujo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico por el interior. ¿Sí? Entonces, ahí está. Campo eléctrico en el interior por 2πr. Esto es el área lateral. Esto debe ser igual a la carga encerrada en la superficie de Gauss, dentro de esa superficie dividida entre epsilon 0. Pero ¿cuánto vale la carga en la región encerrada? ¿Cuánto vale la carga aquí adentro, dentro de la región que yo estoy considerando? ¿Cuánto de carga hay ahí? Ahí no hay carga, es cero, ¿no es cierto? Entonces esto es cero. Por consiguiente, si eso es cero, 2πrl no es cero, epsilon no es cero, entonces simplemente el campo eléctrico es cero. Ese es el resultado para el campo eléctrico en la región interior. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido? ¿Sí? Ese es el campo eléctrico en el interior, o sea, en la parte hueca. ¿Sí? Es cero. ¿Por qué? Porque no hay carga, ¿no? Ahora, en la región intermedia, en esta región, aquí sí hay carga. Aquí sí hay carga y dice que la carga varía de esta forma. ¿No es cierto? Esa es la expresión que me dan para la densidad volumétrica de carga en la región donde hay material, ¿no? En la región donde hay carga. ¿De acuerdo? Esa es la forma
de cómo varía la densidad volumétrica de carga. Entonces, fíjense que cuando R es igual a RA, la densidad volumétrica de carga en la pared interior vale ρ sub 0 por RA. ¿De acuerdo? Esa es la densidad volumétrica en la parte interna de este sistema. ¿Cuánto vale la carga en la pared externa, o sea, en la superficie externa? Aplicamos la misma fórmula, pero con R igual a RB. Entonces, la densidad volumétrica va a ser ρ sub 0, esta es una constante, ¿no? La densidad volumétrica que tiene valor sub 0, una constante, multiplicado por RB. El radio exterior es RB ahora, ¿ya? Entonces, este sistema tiene una carga en el interior distinta de la carga en el exterior, ¿no es cierto? Hola, jóvenes. Perdón, ha habido una desconexión de mi máquina. Quiero saber
¿Qué es lo último que les he explicado? ¿Qué es lo último que han recibido? A ver, por favor, si alguien me puede decir. A ver, ¿alguien? Hola, ¿están allá? La carga en RB, licenciado. Ya, ok, está bien. He tenido algún problema porque he visto mi pantalla negra. Ha entrado mi computadora en suspensión por alguna razón y me ha desconectado. Ok, Chasing that A and want to save time on proofreading? Grammarly makes editing one click simpler. Vamos a iniciar ahora el curso de lo que es
introducción a la teoría electromagnética clásica. Básicamente, hoy en día, como te darás cuenta, la mecánica, como la electrónica o la regla al paño, ¿quiénes son los culpables? Entonces, eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Acá puedes observar otra vez el efecto de campo. Pongo mi dedo, todo queda tranquilo. Quito mi dedo, quito la regla y se observa ahí. ¿Qué dirías tú? ¿Será una atracción o repulsión? O sea, ¿será que cambian de polaridad, de cargas positivas a cargas negativas de vez en cuando? ¿Cómo los electrones? Básicamente. Ese sería el modelo de Thomson. Luego, seguimos con el experimento de Rutherford. Estamos ahí por el año 1910, el cual le dio de modo que no altere el movimiento de esta. ¿Qué pasa en este punto? Esa es la pregunta que me hago. ¿Quién? A esta carga que está acá. ¿Y ese algo qué va a hacer? Pues a eso llamémosle
Donde la luz, claro, no, pero se va a salir, René, no entra ahí. Hola, jóvenes. ¿Están ahí? Sí, licenciado. Ya, he tenido un problema. No sé qué ha pasado con mi computadora. 2 veces se ha caído. Parece que tengo problemas con la fuente de alimentación. Bueno, a ver, vamos a ver. Estaba resolviendo un problema. No sé si puedo continuar ahora. Aquí baja el wifi, René. Vamos a ver si voy a como... A ver, ahí está. Está la pantalla. A ver, bien el problema.
you.